Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Blog Emilio Cabrera, mi canal que es vuestro canal. Me he hecho este café porque hacía días que no me pasaba, bueno, días, semanas que no me pasaba por aquí y en lo que dure este café quiero hablar de diversos temas que os interesan, que me comentáis por Instagram, temas que más de una vez me habéis preguntado y creo que os pueden sumar en general, poner ese granito de arena en este inmenso desierto que son las oposiciones y tal vez a algunos de vosotros os sume y si es así, pues yo me alegro. Ya sabes que no solamente hablo de oposiciones, también hablo de filosofía en general. De hecho, hace muy poquito que me llegó el título de licenciado en programación neurolingüística. Quien haya leído el pequeño libro de la buena suerte sabe que todo lo que aprendí en este máster lo volqué en el pequeño libro y además está firmado por el creador, por Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística. Así que estoy muy orgulloso. Y, y bueno, otra cosita, sabéis que soy enamorado de la filosofía, que estoy escribiendo mi libro, el libro este año. Normalmente antes de verano suelo sacar un libro, y hice eso con El Camino del Opositor, también hice lo mismo con el pequeño libro de la buena suerte el año pasado, y este año toca otro libro que aún no he sacado y que con toda seguridad se va a ir más allá de verano, así que disculpas porque sé que de vez en cuando alguien me comenta que cuando lo voy a sacar, todavía le queda un tiempo, un poquito, ojalá que sea solamente un poquito, porque bueno, estoy liado con otros proyectos y la verdad que el que más ilusión me hace, ya lo sabéis, es escribir, que para eso oposite, para poder tener tiempo para escribir. Pero bueno, en general, sobre lo que quería hablar con vosotros hoy, sobre si es posible opositar trabajando. De hecho, mucha gente se me acerca y me dice, oye, sí, es que tú te has sacado unas oposiciones, pero porque has podido, ojo, durante un tiempo de las oposiciones estuve trabajando, pero me comentan, porque has podido, pero yo trabajo y yo no puedo estudiar unas oposiciones, ¿no? Entonces yo me planteo que tengo muchos alumnos, muchos de los cuales están trabajando y opositando a la vez. ¿Y cuáles son las claves para poder hacer eso? Porque claro, mucha gente puede decir, no, yo no puedo opositar porque estoy trabajando, pero la realidad es que hay mucha gente que trabajando oposita y se saca una plaza. Yo tengo alumnos que lo han hecho. Entonces, ¿dónde está este equilibrio para poder conseguir esto que estoy comentando? En primer lugar, si estás trabajando, y quiero hablar en general de la posibilidad, sobre la posibilidad de hacer esto, y sé que muchos que estéis trabajando estaréis viendo este vídeo, luego voy a hablar sobre cómo organizarte para poder conseguirlo. Pero primero sobre la posibilidad, porque muchos que me estéis viendo seguramente es porque lo estáis haciendo y sabéis que evidentemente se puede. Lo único que no sabéis si es al final posible del todo, si lo vais a conseguir y a lo mejor, pues bueno, estáis quemados porque es normal, porque es muchísimo esfuerzo y quema. Por tanto, vamos a hablar desde el principio. ¿Se puede? ¿Cuánto tiempo tienes para estudiar? Lo primero, poder, se puede. Gente lo consigue, se puede. Pero ¿cuánto tiempo tienes para poder dedicarte a estudiar? La primera pregunta que deberías hacer si quieres opositar y estás trabajando porque quieres un mejor horario, conciliar tu vida laboral y familiar o porque quieres un mejor sueldo es complicado porque no se oposita para tener un mejor sueldo en general porque en, tienes un sueldo para vivir bien, pero no es un sueldo magnífico a menos que sea un registrador notario o una de estas oposiciones, ¿no? Entonces, si simplemente lo que quieres es mejorar la calidad de tu vida, vale, perfecto, yo te animo, pero ahora, la pregunta importante, ¿cuánto tiempo dispones para estudiar? Y tú dirás, no, es que salgo de trabajar a las 6, vale. ¿A qué hora entras? ¿Cuánto tiempo tienes para estudiar por la mañana y por la tarde? Para mí, lo ideal para poder plantearte una oposición seriamente, para tener opciones a sacarte una oposición, son mínimo 4 horas. Y me voy a explicar por qué. Todas las oposiciones son complicadas, absolutamente todas. Habrá algún año que en alguna posición en concreto hay menos instancias, más plazas, y se vuelve una posición barata en términos de distancias plazas, ¿vale? Hay un vídeo en el que creo que se llama Cómo elegir tu posición o algo similar, que además lo subí hace poquito, ha pasado unas cuantas semanas porque hacía un mes que no subía vídeos, pero está hace poquito por si le quieres echar un ojo. Bueno, en general, mínimo 4 horas. ¿Y por qué esas 4 horas? Porque al final las oposiciones todas son complicadas, pero esa dificultad va a venir
por la extensión del temario. Es decir, no es que haya oposiciones más fáciles y otras más difíciles. Hay oposiciones que tienen menos temario y otras más temario. Y evidentemente, para controlar un mayor temario vas a necesitar más tiempo. Evidentemente, desde el cajón, para opositar a abogado del Estado, a notarías, a registradores de la propiedad o inspección de Hacienda, vas a necesitar bastante más tiempo. Por tanto, si no dispones de ese tiempo a largo plazo y además tampoco dispones de muchas horas al día, pues evidentemente tienes que elegir otro tipo de oposición, a menos que quieras estar más años, que te lo puedes plantear así. Hay gente que, bueno, yo tengo alumnos que están opositando a técnico de Hacienda y trabajan. En principio, si estás trabajando, yo te recomendaría agente de Hacienda Pública. Y ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque agente es más fácil que técnico. Para nada. Por la extensión del temario. De hecho, en el propio examen puede ser que agente en ciertas cosas, como profundiza más en el reglamento, puede ser un poquito más complicado que técnico. Pero técnico tiene muchísimos más temas. Tiene la contabilidad, las mates, necesitas más tiempo para sacarla. Sacas antes agente que técnico, en general. Hablo de supuestos genéricos, ¿no? Porque luego puede haber alguien que se presenta técnico que la saque antes que alguien que ha empezado con agente y la saca más tarde. Por lo que sea. Porque al final cada uno es un mundo y no es porque una persona sea más inteligente que otra, sino porque uno está pasando por un mejor momento, otro por otro peor momento, o sus circunstancias, o mala suerte en el examen, lo que sea. Pero yo me quiero referir en términos generales, ¿vale? La posibilidad en general. ¿Cuánto tiempo tienes? Y sabiendo del tiempo que tienes, oye, mejor una que tenga menos temarios. ¿Por qué? ¿Porque es más fácil? No, porque tiene menos temas, por tanto le vas a poder dar más vueltas y por tanto vas a poder ir más preparado, más preparada al examen. Esa es una cuestión absolutamente clave a la hora de elegir unas oposiciones. Por tanto, ¿a qué oposición quieres ir? Pues, ¿cuánto tiempo tienes? Tendrías que enlazar estas preguntas porque son las que te hará una academia en general para que te apuntes. Y normalmente si vas a una academia en general para que te apuntes, te ofrecerán la oposición que ellos quieran venderte. No cometas ese error. Antes de meterte en una oposición, mira bien todas las posibilidades, todas las distintas ramas. Seguramente si estás trabajando vayas a optar a un segundo, seguramente como es agente de Hacienda Pública, como es auxilio judicial. Mira las posibilidades. Otra cuestión importante. Mucha gente quiere opositar estando trabajando porque quiere una mejor conciliación laboral, otros quieren un puesto más estable y hay incluso quienes lo hacen por dinero. El dinero creo que no debería ser un factor determinante. Evidentemente, sé que hay trabajos que, bueno, están muy mal pagados, pero en general el funcionariado, y cuando hablo en general me refiero a cuerpos que no sean A1, tampoco están muy bien pagados. Es decir, yo, por ejemplo, yo me considero que tengo un sueldo muy bien, muy digno, súper bien para vivir y no me planteo, lo hablaré en otro vídeo, no me planteo promocionar porque es que ya vivo, voy a vivir más que suficiente y bien para lo que yo quiero. A lo mejor otra persona necesita más y necesite, no sé, promocionar por interna y sacarse otra posición uno a uno para vivir conforme lo que quiere, ¿no? En mi caso, yo creo que con unas posiciones a dos, incluso con un segundo, puedes vivir muy bien, pero depende de dónde. Por tanto, mira a ver dónde salen las plazas, la oposición a la que tú quieres, porque a lo mejor con el sueldo de esa oposición no llegas a cubrir tus gastos. Y esto es también algo importante, porque luego estás unos años para sacarte una posición que no te da para vivir. Por tanto, cuestiones importantes a tener tiempo. El tiempo, el horario, ahora hablaré del horario para estudiar, a qué oposición puedes ir y dentro de esas oposiciones mirar todas las alternativas, mirar las funciones, el salario y las funciones. Tampoco vas a sacarte unas oposiciones que no te guste el trabajo. Que luego hay mil variables y alguno me dirá, me comentará, oye, a mí me da igual el trabajo, yo lo que quiero es el horario y el sueldo. Bueno, te vas a pasar muchos años trabajando en ese cuerpo con esas funciones a las que te estás presentando. Por tanto, son variables a tener en cuenta, ¿vale? Por si no lo habías tenido antes de pensar en las oposiciones a las que te estás queriendo presentar o las que te estás planteando. Yendo a lo fundamental. Luego vamos a hablar de organización, si estás trabajando. Pero yendo a lo fundamental, teniendo en cuenta que ya has dicho, mira, yo tengo más de 3 horas, más de 4 horas, que para mí es lo ideal, y me puedo plantear sacarme unas oposiciones. Algunos dirán, venga, un AC1, porque me la saco en menos tiempo porque tiene menos temario. Otros dirán, no me importa estar 2, 3, 4 años y me planteo directamente unas A2 o incluso un A1. Vale, llegados a ese punto, ¿en qué horario estudias? La pregunta, ¿en qué horario estudias? Vendrá contestada por el horario de tu trabajo. Es decir, si tienes un horario de 9 a 2 y de 4 a 6, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Solamente de 6:30 a 7 a 9, 9:30?
Si quieres tener posibilidades de sacarlas, yo sacaría horas por la mañana. Sacarte una posición trabajando requiere un esfuerzo brutal. Lo sé, no solamente porque yo durante una pequeña etapa, muy pequeña, la mayor parte del tiempo yo estaba a tiempo completo. Fue al final, en la recta final, que me puse a trabajar. Yo trabajaba, pero luego además lo veo en mis alumnos. Opositar trabajando requiere un esfuerzo increíble, heroico, totalmente heroico, ¿vale? Y ese esfuerzo increíble va a necesitar que tal vez tengas que ponerte a estudiar de 5 de la mañana a 7:30, por ejemplo. Y no estoy diciendo un horario random, os estoy diciendo un horario de una compañera mía que trabaja como técnica de auditoría, se quiere sacar unas oposiciones a uno y antes de ir a trabajar se levanta a las 5 para estudiar. Luego llega del trabajo, que en técnico de auditoría se hace tardes, y luego se pone por la tarde a estudiar, está para una a uno. Os podría hablar de distintos ejemplos de alumnos míos, también con agentes, por ejemplo, que también madrugan y luego sacan un ratito por la tarde. Si puedes sacar 4 horas, 3 horas son muy pocos, pero 4 horas, 4 o 5 horas, no es un problema. Si las puedes sacar por la tarde, mejor para ti. Si no las puedes sacar por la tarde, te vas a tener que dividir el tiempo entre por la mañana y por la tarde. Sé que es un esfuerzo terrible, por eso la gente que está trabajando muchas veces me dice, no, es que no tengo tiempo para opositar. Ojo, hay gente que lo hace. Y hay gente no solamente que lo hace, lo consigue, teniendo bastantes hándicaps a su favor, teniendo dificultades, teniendo hijos, teniendo una familia que mantener y aún así aprobar las oposiciones. Por tanto, no me sirve la excusa de no, es que yo estoy trabajando y no me puedo sacar una oposición. ¿Cuánto quieres ese cambio a un trabajo más estable, con mejor horario, con un sueldo que podrá ser superior o inferior? Eso ya lo tendréis que plantear vosotros dependiendo de la oposición a la que os queréis presentar. Bueno, pues al final se trata de no poner excusas y si quieres hacerlo, darlo todo por conseguirlo. Y ojo, es complicado. Posiblemente no lo logres a la primera y eso tienes que saberlo. Entonces, sabiendo que posiblemente no lo logres a la primera, no quiero desmoralizarte, simplemente te estoy contando una realidad, yo no lo logré a la primera, es raro aquellos que aprueban a la primera una oposición sabiendo esta realidad que son, vamos, es el camino del opositor. ¿Cómo organizarte cuando estás estudiando? En primer lugar, el horario es lo que os he comentado, tendréis que estar dispuestos a estudiar no solamente por la tarde, también por la mañana, pero tenéis que cuidar el sueño. Lo peor que os puede pasar es que, como estáis trabajando, os quemáis mientras estáis estudiando. Cuando vais avanzando semana a semana, bien estudiando por la mañana y por la tarde, o bien solamente por la tarde, si por la tarde le podéis sacar 4 o más horas. Y si llega un momento que no podéis más, descansáis. Un error terrible que hacéis los que estáis trabajando es no descansar porque pensáis, no, ya que estoy trabajando encima voy a perder más tiempo respecto a mis otros compañeros, no voy a seguir estudiando. Os quemáis y al final, por quemaros, sí que no avanzáis. Incluso os planteáis dejarlo. Si estáis cansados hay que parar, cuidar el sueño. Evidentemente hay que descansar, encima estáis trabajando, hay que descansar y tenéis que cuidar tenéis que cuidar con más intensidad ese sueño que es fundamental porque uno de los factores que más sufre es lo que más se sufre es dormir mal y de hecho hace poquito estaba hablando con un grupo, unos alumnos míos sobre insomnio, porque lo que más se padece durante las oposiciones, aparte de incertidumbre, estrés, ansiedad y distintas tesituras que se tienen mientras estás opositando, pues sobre todo es el insomnio. El insomnio es un tremendo enemigo del opositor porque te acuestas a dormir pensando en artículos, repasando temas en tu mente y es bastante fastidiado. ¿Qué hacer para no tener insomnio? Deporte. Hacer deporte. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de hacer malabares, ¿verdad? Porque entre el trabajo, entre estudiar por la mañana, por la tarde, encima hacer deporte y además tendrás que estar con los tuyos, pues evidentemente es muy complicado. Por eso he dicho que es heroico, pero también he dicho que se puede, porque la gente lo consigue. Tengo alumnos que ya han aprobado habiendo estado trabajando. Ahora mismo doy clases a gente que está trabajando y estoy convencidísimo que lo van a conseguir. Por tanto, se puede. Es muy complicado, sí. Yo tendría en cuenta los factores que os estoy diciendo. No solamente el tiempo que le puedes dedicar, las oposiciones a las que te puedes presentar, el horario que le vas a hacer, también el descansar, el hacer deporte y sobre todo, teniendo en cuenta el horario reducido que tenéis, tenéis que tener en cuenta un factor fundamental, que es que te cundan esas horas de estudio. ¿Cómo hacer que te cundan esas horas de estudio? Evidentemente, siendo más eficientes y sabiendo
que muchas veces cuando tienes menos tiempo te cunde más que aquellos que tienen más tiempo. Y eso es una realidad que la veo en mis grupos a diario. Eso es una realidad. Aquellos que tienen poco tiempo, si se organizan bien, sacan más horas efectivas, porque a lo mejor tienen solamente 5 horas efectivas al día y las saca respecto a aquellos que tienen todo el día. Que al final hacen 3 apenas por la mañana y 3 apenas por la tarde, y porque pierden el tiempo. Si estás con el horario cogido, si estás trabajando y tienes poquitas horas para echarle al día, ojo, ojo, que no está todo perdido y de hecho, si eliges bien a la posición a la que te quieres presentar, puede ser que tengas muchas opciones porque si le estás haciendo esto es porque lo necesitas, porque lo quieres, porque estás dispuesto a sacrificar cuanto sea necesario para conseguirlo. Y cuando tienes esa mentalidad y lo haces de verdad, sin excusas, la verdad que puedes adelantar a aquellos que tienen más tiempo disponible que tú. Pero claro, si has elegido unas oposiciones que requieren muchísimo tiempo, da igual esa motivación, esa actitud, esa mentalidad que tengas, que si requieren tanto tiempo y tú no lo puedes porque materialmente es imposible, pues entonces te estás tirando un tiro en el pie. Y por eso te digo, oye, por mucho que quieras sacarte X oposición, ¿por qué no miras unas que sí que sea posible sacarla teniendo en cuenta tus circunstancias? Creo que es un factor importantísimo. Y ahora vamos a hablar de la organización del estudio. Estaba comentando que teniendo menos horas a veces son más efectivas que el resto. ¿Y cómo hacer para que esas horas sean más efectivas de verdad? No se trata solamente de leer, se trata de estudiar de verdad. Hay un vídeo que grabé hace tiempo que se llama cómo estudiar una oposición, cómo estudiar los temas. Ojalá le eches un vistazo si estás trabajando sobre todo, porque hablo de ser más eficiente en el estudio. Hablo no solamente de leer, sí, leer está bien, es la primera parte, pero hablo de estudiar de verdad con reglas mnemotécnicas, aplicar reglas mnemotécnicas, la que te sirva mejor a ti. Esto no es ir a un curso que te cuente un montón de reglas mnemotécnicas, no, esto es tú mismo poner acrónimos o poner sobre ellas las palabras importantes, hacerte listados o ver qué es lo que te funciona. Y cuando veas qué es lo que te funciona, repetir ese patrón constantemente. Mira, precisamente por esto, por mi título de programación neurolingüística, te diré que sé bien que nos movemos por patrones y cuando encuentres un patrón que te funciona, sigue ese patrón, sigue ese patrón. A lo mejor un día no tienes ganas, pero si puedes, intenta crearte un hábito mientras estés estudiando, y sobre todo si trabajas. Una vez elijas esa posición, esa oposición, una vez tengas ese horario, una vez hayas tenido en cuenta todas las variables que te estoy comentando, sé eficiente y para ser eficiente un patrón. ¿Y cómo generar ese patrón? A través de hábitos, a través de hábitos en el estudio. Cuestiones importantes en general, ya más generales. La familia, los tuyos, quien te acompaña, quien está contigo, tienen que ser conscientes que estás luchando por algo muy importante y que no es nada fácil. No lo es cuando tienes tiempo completo para estudiar y les tienes que transmitir eso. Que hay gente que se está dedicando en cuerpo y alma a conseguirlo y tú, en cambio, estás luchando, estás trabajando, estás aportando a la familia y a la vez estás opositando. Y evidentemente no es fácil. Tienen que comprenderlo, tienen que comprenderlo. No, no se puede, si tienes a gente a tu alrededor y gente que tienes que cuidar, incluso gente que está a tu cargo, no se puede conseguir esto si ellos no comprenden que lo que estás haciendo es un esfuerzo increíble, enorme, bárbaro, heroico. Y no me cansaré de decirlo, o sea, lo hago con mis alumnos cuando veo que trabajan y también opositan, estudian. Es un esfuerzo heroico. Y sobre todo, ser conscientes que se puede conseguir. De hecho, es uno de los factores más importantes, la motivación. Saber que se puede conseguir, que no estáis tirando el tiempo, que lo estáis invirtiendo, que al final todo esto que estás haciendo ahora es por un mejor mañana y si continúas haciéndolo, ese mejor mañana será una realidad. Espero que estos tips, estos consejos, que ya no solamente por mi experiencia, por mi breve experiencia trabajando, porque ya os digo, la mayor parte de tanto de agentes como técnicos, las oposiciones que aprobé, la mayor parte del tiempo estaba solamente dedicándome a estudiar, pero bueno, hubo una pequeña parte que trabajaba y tenía un horario de 9 a 5 y luego por las tardes estudiaba y luego también hubo una parte bueno, hay una parte inmensa de mi tiempo que dedico a preparar a otros compañeros que como tú, que también están trabajando y también están opositando. Por eso, cuando alguien se me acerca y me dice, no, es que tú tienes mucha suerte porque sacas unas oposiciones y yo no me puedo sacar unas oposiciones porque trabajo. A ver, querer es poder. Ojo, que miles de personas cada año trabajando se sacan unas oposiciones y yo hablo de las que conozco.
Si me preguntáis, oye, Emilio, ¿y todo esto que me estás comentando, qué oposiciones me recomiendas? Yo solamente puedo hablar sobre las que conozco porque hablar sobre otras me parecería demasiado atrevido, me parecería demasiado, vamos, nunca recomiendo sobre algo que no sea ciencia cierta porque creo que puedo causar, imaginaros que os digo, no, pues policía se puede llevar muy bien mientras estás trabajando. Pues sinceramente, no tengo absolutamente ni idea. Por tanto, no voy a hablar sobre algo que no conozco. Sé que agentes, tengo alumnos que trabajan y se les sacan. Sé que técnicos, algunos trabajan y es muy complicado, mucho más que agentes, no porque técnicos sea más complicado o difícil que técnicos, ni que agentes, sino porque tienes más temario, ser conscientes de ello, es que es más temario, tener en cuenta los factores que hemos hablado, los que os he planteado, porque si bien os lo he dicho así, de memoria, lo que yo creo, o sea, de verdad os lo he dicho sinceramente, teniendo en cuenta esto que veo cada día, pero son reales, son los factores que tienes que tener en cuenta que si quieres opositar y si ya estás opositando y estás trabajando a la vez, la segunda parte de este vídeo te he dicho que necesitas ser eficiente, te he dicho que necesitas tener un horario bien marcado y sobre todo involucrar a los tuyos, a tu familia. Además, lo que he dicho a aquellos que os estéis planteando opositar y trabajar sobre, por ejemplo, hacer deporte, dormir bien, no está reñido respecto a aquellos que ya estéis en ello, ya estéis en el camino, ya estéis trabajando y estudiando. Tenerlo en cuenta, por favor, porque vais a ser, no solamente vais a tener posibilidades de aprobar, sino que vais a ser más felices mientras estéis opositando, que también se trata de eso, porque no solamente es la meta, también es el camino y como es un camino a medio y largo plazo, puede ser un año o puede ser dos, incluso más, pues es importante llevarlo bien, es importante llevarlo bien. Y os aseguro que he conocido auténticos ejemplos de vida, he dado clases, auténticos ejemplos de vida que han aprobado estando opositando y tengo ahora mismo alumnos que para mí son ejemplos también que están estudiando mientras trabajan y estoy convencidísimo que se lo van a conseguir. Así que poder se puede, pero vas a tener que lucharlo porque no, como siempre digo, no es un regalo, es una conquista. Muchísimo ánimo y voy a hablar de otro tema que espero también os sea interesante en el próximo vídeo.